Hola Rubén, qué gusto estar aquí contigo platicando, tener la oportunidad de platicar con una persona con tanta experiencia en un tema que para mí es muy interesante. Como sabes, yo me he especializado en temas de mejora regulatoria y quisiera comenzar a platicar justo con eso, porque se ha tenido como una percepción de que la regulación macro y que predomina y que regula todo es pues la federal, ¿no? Es como la madre. Se cree que es la madre de toda la regulación, pero pues no, definitivamente en mi experiencia a lo largo de estos 15 años que tengo en temas de mejora regulatoria, pues me he dado cuenta que al contrario, de donde surge todo, de donde surge toda la problemática regulatoria y toda la problemática del entender y del quehacer del gobierno, pues es en los municipios, que al final es la primera ventanilla de contacto entre el ciudadano y el gobierno. Entonces, dado esto, me gustaría que comenzáramos a platicar desde tu perspectiva y con tu experiencia, que nos pudieras hablar para ti en dónde se ubica toda esta regulación municipal en el orden jurídico nacional, rompiendo un poquito con este esquema del nivel federal, estatal y municipal. Para ti, ¿dónde se ubica la regulación municipal? Gracias, Delia. Mucho gusto en platicar contigo esta mañana, que en un tema que para mí es apasionante y que generalmente cuando estudiamos Derecho no nos lo enseñan. Es decir, no pasamos por el tema del municipio y mucho menos pasamos por el tema de comprender o estudiar un poco el tema de la regulación municipal. Asumimos, porque lo que expiden los municipios se llaman reglamentos, asumimos que los reglamentos son como los reglamentos que sí nos enseñaron en la escuela. Nos hablan del reglamento administrativo que dicta el presidente de la República o el gobernador de un estado para detallar los alcances de una ley. Y entonces cuando hablamos de reglamento municipal, todo el mundo asume, ¿no?, que el reglamento municipal busca detallar los alcances de las leyes estatales, ¿no?, cuando no es el caso. Fíjate que y aquí voy a poner dos principios constitucionales en la mesa, ¿no? Uno, el previsto en el artículo 133 de la Constitución. A lo mejor me estoy equivocando el número, pero no importa. El tema es que la Constitución establece cuál es la ley suprema de la nación, ¿no? Entonces, esta ley suprema de la nación tiene dos enfoques. Por una parte, la parte de derechos humanos. En el artículo 1 de la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución son la ley suprema en materia de derechos humanos, pero en la parte orgánica de la Constitución, la parte que organiza el gobierno, el 133 dice: la Constitución, los tratados internacionales de que México forme parte y las leyes emitidas por el Congreso de la Unión, esas son la ley suprema de la Unión. La Corte ha interpretado que cuando esta disposición constitucional habla de las leyes que emite el Congreso de la Unión, se está refiriendo a las leyes generales, no a las leyes federales. Entonces el Congreso de la Unión tiene dos cachuchas, digamos, ¿no? Por una parte legisla para la federación, en su sentido estricto, para el gobierno federal, es el poder legislativo del gobierno federal, pero por otra parte es el poder legislativo de la federación en su sentido amplio, del país, ¿no? Y ahí emiten leyes generales para las materias que son concurrentes. Entonces, el primer principio es que ese es el marco constitucional normativo de mayor jerarquía en el país. Y por otra parte, el artículo 115, fracción segunda de la Constitución establece que los municipios pueden emitir reglamentos con base en las leyes generales que emiten, las leyes estatales que se emitan en materia municipal. La discusión que hemos tenido durante muchos años es cuáles son los alcances de esas famosas leyes estatales en materia municipal. Y del 99 para acá, la Constitución dice claramente que esas leyes estatales son para 5 cosas. La más importante de todas es la fracción el inciso E de la fracción segunda del 115 constitucional, que establece que las leyes estatales en materia municipal tienen, entre otros propósitos, el de establecer las disposiciones aplicables en los municipios que no cuenten con reglamentos. Yo siempre repito esto 2 o 3 veces. Las disposiciones aplicables en los municipios que no cuenten con reglamentos. ¿Qué significa esto? Que el reglamento municipal llega a ser una excepción para la aplicación de la ley a nivel estatal. La ley estatal, esto es lo que dice estrictamente la Constitución, aplica solo en los municipios que no tengan con reglamentos.
Entonces, el municipio que sí tiene reglamentos se inaplica la ley estatal. Esta es una forma muy interesante de determinar no la vigencia, pero la validez, la aplicación de una ley en un territorio concreto. Podemos tener todo el estado de Sonora con una ley de tránsito a nivel estatal y el municipio de Caborca con su reglamento, y en ese municipio no aplica la ley estatal. Este principio no funciona en ningún otro esquema de relaciones normativas en el Estado mexicano. Entonces, si conciliamos los dos principios, ¿qué sucede? Sucede entonces que este principio municipal de poder emitir regulación, visto a la luz del principio de la supremacía constitucional que comentaba al principio, hace que los reglamentos municipales solo estén supeditados, solo estén subordinados a esta triada de instrumentos que están en el artículo 133, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales. ¿Esto qué significa? Significa que los reglamentos municipales no están subordinados ni a la legislación federal, ni a las constituciones de los estados, ni a las leyes estatales, mucho menos a los reglamentos federales o estatales, mucho menos, ¿no? Yo estoy haciendo ahorita una investigación de derecho comparado sobre la facultad reglamentaria municipal, y te encuentras en los estados un montón de disposiciones que restringen la facultad reglamentaria. Le dicen al municipio, tú no puedes esto, no puedes lo otro, o lo que puedes reglamentar deberá estar subordinado a lo que yo estoy diciendo en la Constitución o en la ley estatal, y eso es anticonstitucional. Y dado esto, ¿qué complicaciones ves tú? Digo, y sobre todo pensando en que, bueno, tenemos una federación, tenemos 32 entidades federativas, pero tenemos más de 2.400... Casi 2.500 municipios. Casi 2.500 municipios, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú ves en esta complejidad? Porque estaríamos hablando que pudiéramos tener 2.000, casi 500 normativas, voy a hablar de manera general, ¿y cuál es la complejidad para homologar o para armonizar ciertos temas? Mira, esta discusión la tuvimos en 1999. Estoy un poquito pasada. No, pero el tema es, hasta antes de 99 la lógica era, necesitamos que todos jalen igual, que todos funcionen igual. Entonces la ley orgánica municipal de Quintana Roo, por ejemplo, decía, los municipios deberán contar, pensando en Cancún, deberán contar con un área de relaciones internacionales. Y el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Maya decía, yo para qué quiero un área de relaciones internacionales. Pero debía tenerla y la tenía, ¿no? La legislación de Yucatán decía, los municipios deberán contar con un área de asuntos indígenas, y Mérida decía, sí, pero no es mi prioridad, ¿no? Soy la capital del estado, en fin. Entonces en 99 rompimos eso para decirle al Congreso del Estado, se acabó la época de que legisles en materia municipal. Así lo dice el dictamen de la Comisión de Gobernación. Ya no más legislación estatal en materia municipal. Y ahora es la época de la reglamentación municipal. Municipios reglamenten y resuelvan sus asuntos. Y eso permite que Cancún tenga una dirección de relaciones internacionales y Felipe Carrillo Puerto tenga una dirección de lo que tú quieras, ¿va? Para permitir que se expresen las diferencias entre los municipios. Ahora bien, necesitamos que algunas cosas sean mínimamente iguales y homogéneas, por lo menos en un estado. Por eso la Constitución dice, el propósito de las leyes estatales en materia municipal será establecer las bases generales para todos los municipios de la entidad. Bases generales. Son 5, 14, 23. No pueden ser 400 bases generales, ¿no? Hay solamente una ley en el país, una ley estatal en materia municipal, que es la de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo, que dice expresamente, estas dos puntos son normas, bases generales. Y dice todas las normas a las cuales se tienen que sujetar todos los municipios. Luego dice, todas estas normas de acá se consideran supletorias de aplicación en los municipios que no tengan reglamentos, ¿sale? Pero el resto de los estados tiene esto revuelto. Revueltas normas que deberían ser generales y normas de aplicación supletoria. Y la Corte ha dicho, si no distingue la ley estatal qué norma es base general y qué norma es de aplicación supletoria, se entiende que todas son supletorias. Porque entenderlo diferente anula la autonomía municipal y la posibilidad de reglamentar en forma diferenciada las particularidades de cada quien. El reto que tú planteas en términos de decir esto nos puede llevar a tener
2.500 normas en materia de construcciones, que es real, eso potencialmente puede suceder. Ese reto yo lo quisiera más o menos acotar con las siguientes consideraciones. Primero, una quinta parte de los municipios del país se rigen por usos y costumbres, ¿no? Pareciera que estamos hablando nada más de Oaxaca, y sí, prácticamente Oaxaca, pero es una quinta parte de los municipios del país, uno de cada 5. En esos municipios no tenemos casi nunca normas jurídicas escritas, son usos y costumbres, y así funcionan las cosas. 1. 2. Donde yo creo que debe estimularse, lo voy a decir amablemente, si no es que empujar un poco más duro, forzando un poco las cosas, para que haya normatividad más o menos homogéneas en las zonas metropolitanas. No me cabe ninguna duda. En zonas metropolitanas deberíamos tener reglamentos metropolitanos, como en alguna ocasión sucedió en la Ciudad de México con el Reglamento Metropolitano de Tránsito. Una cosa rara, ¿no? Muy interesante, pero que tenía ciertos problemas. Fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, por el Congreso del Estado de México, pero los municipios, que son los facultados para reglamentar, nunca pasó por ahí, entonces se cayó la norma. Pero imagínate tú que en la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, de Puebla, lo que tú quieras, se haga un convenio entre los municipios para decir, vamos a ponernos de acuerdo, y el reglamento de tránsito o el reglamento para el consumo de alcohol va a ser el mismo para todos nosotros, para no tener problemas, ¿no?, mutuos de personas que van a consumir alcohol en el municipio que tiene condiciones más amables, pero van a tener los accidentes de tránsito en el municipio que tiene condiciones menos amables, que es donde residen. Entonces debería haber algún mecanismo para forzar. Y lo que acabo de decir me puede costar mucho en términos de prestigio municipalista, pero forzar un poco para que haya normatividad metropolitana, ¿no? Pero dictada por los municipios, no dictada por el Estado. Lo que sucede ahora, que los municipios no se ponen las pilas al respecto para estos propósitos, entonces el Estado dice, va a haber una ley estatal de construcciones, y una ley estatal de tránsito, y una ley estatal de etcétera, etcétera. Y los municipios normalmente se someten a eso, ¿sí? Es decir, hasta que no les duele en realidad alguna cosa seria, por ejemplo, límites de velocidad impuestos por la ley estatal, entonces mientras no les duela una cosa de ese tipo, los municipios no se ponen las pilas para reglamentarlo. Pero podríamos tener, a lo que voy es, regulación más o menos homogénea en los temas de naturaleza gubernativa, pero no técnica, para la zona metropolitana. ¿A qué me refiero con lo técnico? El espesor de las varillas de una construcción, esa no es una discusión política. ¿Va? Y la mezcla, ¿cómo haces la mezcla del cemento para que soporte un edificio? Esa no puede ser una discusión política. Entonces ahí debemos permitir y darle espacio a que se establezcan normas oficiales mexicanas, por ejemplo, que resuelvan la parte técnica. Ojo, las normas oficiales mexicanas se están empezando a meter con cuestiones políticas, y los políticos en los municipios se están empezando a meter con cuestiones técnicas. Entonces creo que hay que resolver la cosa técnica a través de normas oficiales mexicanas, pero dejar la parte política en manos de los gobiernos locales, ¿no?, de los gobiernos municipales. Y ahorita también, bueno, derivado de toda esta complejidad, pues también es de todos conocidos que en cuestiones de presupuesto, digamos, pues los municipios son también las unidades un poquito más castigadas, voy a decir, o restringidas. ¿Qué complejidades también ves tú en estas facultades reglamentarias? Porque al final, no solo para crear la regulación, sino también para implementarla, para vigilarla, para hacerla valer, se requieren de recursos, y de recursos considerables. ¿Cuáles son los retos que tú ves en esto? Mira, hace 20 años... Perdón, nada más para complementar. Sobre todo sabiendo que los 2.000, casi 500 municipios de nuestro país, pues evidentemente no tienen las mismas condiciones, ¿no? Tenemos municipios súper pobres, tenemos municipios muy prósperos, tenemos municipios de mucha gente, con mucha población, tenemos municipios menos poblados, tenemos municipios con más desarrollo urbano, otros con distintas vocaciones, digámosle así. Entonces, ¿cuáles son los retos también en esto? Mira, yo creo que, decía, hace 20 años los municipios se quejaban de que no tenían dinero, que no les alcanzaba. Entonces, en 1998-99 inventamos en México el famoso ramo 33, que no existía hace 20 años. Y hoy dicen los municipios, después de habérseles duplicado los recursos,
en esa época, hoy dicen que no les Que no alcanza. tienen dinero. Exacto. ¿Sale? Entonces, no creo que el tema de buscar que sea el gobierno federal o con recursos de la Hacienda Federal, como se subsidia a los municipios, no creo que sea el camino. Ya lo intentamos, duró 5 años de fiesta y se acabó. Creo que el asunto tiene que ver con la responsabilidad fiscal municipal. Y lo han dicho expertos por todos lados. Es decir, los municipios tienen que cobrar sus impuestos. Pero esa es la parte dura, ¿no? A nadie le gusta cobrar impuestos, pero para eso fuiste electo, le digo yo a los presidentes municipales. No fuiste electo ni para recoger la basura, ni para hacer obra pública, ni para arreglar las banquetas. Fuiste electo para cobrar impuestos, para poder hacer lo demás, sin estar dependiendo que el gobernador del estado te quiera dar o no te quiera dar. Los municipios que tienen recursos, los tienen pues porque tienen una base gravable bastante sólida. Son principalmente destinos turísticos: Los Cabos, Playa del Carmen, Cancún, Monterrey, Puebla, Tijuana, ciudades prósperas que tienen su superficie inmobiliaria debidamente valuada como para poder cobrar impuesto predial. De eso viven esos municipios, no tienen problema, ¿no? Entonces tienen margen de maniobra para hacer todo tipo de políticas. Estamos hablando de 50 municipios en el país. Hay 2.450 municipios en el país que no tienen esas capacidades, pero que pueden tenerlas, ¿no? Hace algunos años trabajamos con un municipio en donde justo este tema de impuestos, del pago de impuestos, pues este municipio presenta condiciones muy adversas en temporadas de calor, porque tienen temperaturas muy altas. Entonces, particularmente con la gente adulta, que luego es la que, al menos en ese municipio, se mostraba más colaboradora, digamos, o colaborativa para pagar estos impuestos, pues estas temperaturas, las condiciones que se mostraban, pues empezaron a causar como ciertos incentivos para que la gente dejara de pagar. Entonces, lo que hacían o lo que empezaron a implementar fue ir a las casas, ¿no? O sea, bueno, con un esquema de trabajo, con un programa de trabajo, les hablaban primero, lo que fuera, y llevaban las terminales bancarias para que la gente ya no se tuviera que trasladar a la oficina. Me queda claro que, pues, esto implica recursos, ¿no? Y pues habrá municipios que sí los tengan, que inclusive, pues ahora ya con las transacciones bancarias y demás, pues sea mucho más fácil, pero se enfrentan también. Hay una serie de factores también que intervienen en este cumplimiento también de obligaciones al municipio y que dificultan de alguna manera esta recaudación de impuestos. Fíjate que yo pienso que... Entonces, ¿qué recomendaciones tú podrías dar, digamos, como alternativas para que sea una colaboración entre el municipio y los ciudadanos para este objetivo? Porque ya también estamos en una época en donde ya no es como el municipio o el estado o el gobierno, voy a hablar en términos generales, como un ser ajeno a las dolencias de la ciudadanía, sino ya hay un acercamiento mucho más palpable en este caso del municipio con los ciudadanos. Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú para hacerlo mucho más sencillo, hacer un gobierno mucho más ciudadano para coadyuvar ciudadanos, gobierno en el cumplimiento de estas obligaciones? Mira, yo pienso en dos cosas con esto que estás comentando. Lo primero es que creo yo que el gobierno tiene que pensar en la gente. Es bastante obvio lo que estoy diciendo. Y además el gobierno asume que está pensando en la gente, el gobierno en general, ¿no? Pero en realidad no, el gobierno piensa en resolver sus problemas, y uno de los problemas que tiene el gobierno es cómo mejorar la recaudación. Entonces hace maromas para mejorar la recaudación. Pero si lo pensáramos en función de la gente, ¿no? Entonces quitaríamos el montón de trabas que tenemos instaladas en el gobierno para que la gente cumpla, pues. Empezando porque el gobierno nomás trabaja de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad? Bueno, de ahí en adelante todo está dicho. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando digo, ¿han ido al Palacio Municipal de París? El Hotel de Ville se llama. No, bueno, yo sí una vez fui. Y ese Palacio Municipal de París es un museo. Y yo buscaba la ventanilla para pagar el predial. ¿Dónde se paga el predial? No, pues no.
Pero esa es la oficina del gobierno, sí. ¿Dónde pago el predial? Pues en línea. ¿Dónde más? Me dicen. No, pues en una oficina, en el Oxxo. No, güey, en línea. ¿Dónde más? Oiga, y el trámite en línea. ¿Dónde más? Se cierran las oficinas gubernamentales y creo que deberíamos aprovechar la viada de la pandemia para pensar seriamente en eso. En cerrar las oficinas gubernamentales y en poner los servicios en el teléfono celular de las personas. Ahí están todos los servicios. No en la presidencia municipal, que por lo demás está en el centro de la ciudad donde no hay forma de llegar a estacionarse. Es imposible. Además, parte de las complejidades. Me acuerdo del Palacio Municipal de Ciudad Valles en San Luis Potosí, en la Huasteca, en donde se instaló el tianguis, creció el mercado que está a 2 cuadras, de forma tal que es imposible llegar. No hay forma. Las vialidades están cerradas por puestos. Yo dije, el día que le dé un infarto aquí al alcalde, no va a haber modo de sacarlo en una ambulancia. No va a haber modo, ¿no? ¿Cuál es el punto? Son añejos los modelos de los palacios municipales en donde la gente va a hacer trámites, pues. Pero vamos a suponer que se hicieran los trámites, que se hicieran las mejoras. ¿Con qué me he topado yo? Es más, el primer informe de la Comisión Federal en su momento de mejora regulatoria, no el primero, pero un informe a 20 años de su nacimiento, porque la COFEMER nació y la idea de la política de la mejora regulatoria nació en la misma época de la que estoy hablando, en el 99. Ahí nació, al mismo tiempo que reformamos el artículo 115 constitucional y creamos el ramo 33, modificamos la ley federal de procedimiento administrativo y creamos la mejora regulatoria. Bueno, esa chiva, a 20 años de distancia, después del SARE, Sistema de Apertura Rápida de Empresas, ¿no? 20 años después, ¿qué pasó con el SARE? Y lo dice la COFEMER, se murió. ¿Y por qué se murió? Pues no sé, pero vamos a regresar otra vez a Tijuana para echarlo a andar. Y ahí vamos cada 3 años a Tijuana a echar a andar el SARE. ¿Por qué se murió? Porque no se reguló. Es decir, sí se reguló en un manualito. La COFEMER impulsa 4 modelos del SARE, pero en términos regulatorios no existe el SARE. Los municipios deberían dictar reglamentos en materia de apertura de empresas, porque el reglamento trasciende los cambios de administración. Las buenas intenciones del alcalde en turno de llevar las terminales a cobrar el predial, eso no trasciende los cambios de administración. Tan es así que en el país tenemos problemas porque tenemos reglamentos de construcciones viejos que trascienden hasta la fecha. ¿Cómo lo arreglamos? Pues haz uno nuevo y trasciende a los cambios de administración, tan trascienden que estamos quejándonos de que el reglamento está viejo. Pues es que es por ahí es el camino, y digo yo. Estás tocando un tema muy interesante, la falta de actualización de la reglamentación, porque es también un problema del día al día, en donde tenemos 2.450 municipios y en donde su normatividad está carente de actualización. Entonces, ¿cómo puedes implementar mecanismos que atiendan o que traten de resolver problemas actuales con un marco normativo arcaico? Ahí tengo varias consideraciones. La primera es, ¿para qué estamos emitiendo reglamentación? ¿Para resolver los problemas actuales o para prevenir los problemas futuros? Esa discusión la tienen que hacer los municipios. Es que necesitamos un reglamento de X, Y o Z ahorita porque ese es tu problema actual. Dentro de 20 años, ¿qué va a pasar? Imagínatelo, ya hace ejercicios de prospectiva para ver cuáles son los efectos no deseados de implementar una política regulatoria de esa naturaleza 20 años a distancia. Observa esos efectos, imagínatelos sensatamente y entonces diseña una reglamentación que en 20 años sea útil, no que sea un lastre. Tema 1. Tema 2. Yo creo que la reglamentación municipal, como las leyes en general, tienen que ser lo más estables posibles. No se pueden mover cada 3 años que cambia un ayuntamiento. Y yo lo que diría, entre los dos extremos, ¿no?, de reglamentación obsoleta, como tú lo planteas, y reglamentación que se mueve todos los días, como el Estado de México. El Estado de México, no todos los días, el 5 de febrero, dice la ley, tiene que emitir un bando. El 5 de febrero, no el 4, no el 6, el 5. Todos, 126 municipios. Eso es, además de anticonstitucional, es ridículo.
como si las reglas de convivencia en los municipios cambiaran cada año en febrero. No, es absolutamente ridículo. Bueno, entonces yo identifico algunos hitos históricos para determinar el grado de obsolescencia normativa de los reglamentos municipales. Primer hito, 1984. En el 84 hubo una reforma constitucional en materia municipal, la más importante, digamos, en los años previos a los 90, que dotó a los municipios de servicios públicos, hacienda pública, una serie de cosas. Reglamentos construidos, fechados antes de esa reforma constitucional, pues están demasiado obsoletos. No contemplaban el marco constitucional más fresco que nació en el 84. Los municipios que tienen reglamentos de esa fecha son muy, muy obsoletos. Luego, 1999. 99 cambió radicalmente el concepto por dos razones. Uno, porque el concepto del ayuntamiento en la Constitución dejó de ser el órgano que administraba a convertirse en el órgano que gobierna. Y eso es radicalmente distinto. La administración tiene muy poco margen de maniobra y tiene muy poca libertad de configuración de lo que hace, pero el gobierno tiene mucho más margen de maniobra y libertad de configuración. Ahí nacen los reglamentos municipales autónomos. Ya los teníamos, pero sin mucho asidero constitucional, ahora ya. Los reglamentos entre 84 y 99 son obsoletos, porque normalmente están subordinados a las leyes estatales. Luego de 99 a 2001, la reforma de derechos humanos. La reforma de derechos humanos vino a transformar radicalmente muchas cosas de la vida cotidiana que no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay reglamentos municipales que obligan a las personas a barrer, así lo dice el reglamento, a barrer su banqueta, el frente de su casa, ¿no? Y es una costumbre en todos lados y está muy bien, pero es anticonstitucional porque a nadie lo puedes obligar a realizar un trabajo sin su voluntad, ¿no? El municipio no puede obligar a la gente a barrer. Y hay jurisprudencia de la Corte ya en este tipo de detalles tan simpáticos, ¿no? Entonces son los tres hitos. Yo lo que les digo a los municipios es, no busquen reformar los reglamentos porque llegó un nuevo regidor que es ingeniero, le sabe la obra pública, quiere un nuevo reglamento de obra. No, señor. Revisemos sensatamente, primero, si tenemos algún grado de obsolescencia razonable, y segundo, si de veras hacia el futuro del municipio necesitamos mejorar la calidad de la regulación, ¿no? Yo creo en realidad, y lo hice hace unos días, revisé las leyes estatales y me inventé una suerte de índice de densidad legislativa. Me lo acabo de inventar y no tiene seriedad, pero está divertido, porque comparo el tamaño de las leyes en materia municipal. Y la Constitución dice el volumen de artículos. La Constitución dice las leyes estatales en materia municipal son para dictar bases generales. Ok, vamos a ver qué hay de bases generales. Baja California, 67 artículos. Es la ley estatal en materia municipal. Sonora, 450 artículos. Algo pasa. Algo pasa porque Sonora tiene 450 artículos y Baja California tiene 60 artículos en la ley orgánica municipal, ¿no? El tema es que tenemos sobreregulada la cuestión municipal en lugar de permitir, como es el caso de Baja California, con una ley mínima que sean los municipios los que invitan su regulación. Y no tiene que ver con el número de municipios, porque bueno, estás tomando como ejemplo Baja California, que podría... 6 municipios. 6 municipios, digo, no estoy segura que sea el estado que tenga menos municipios, pero creo que sí está dentro de el top 3 de los municipios que tienen, de los estados, perdón, que tienen menos número de municipios. Entonces no hay alguna relación en cuanto a la cantidad de gente, en cuanto a la cantidad de municipios, que facilite o que coadyuve a que esta densidad normativa sea menor. Pudiéramos revisarlo por ahí, pero pienso, por ejemplo, en Baja California Sur. Baja California tiene 6 municipios y se está construyendo otro, San Felipe. Tiene 6 o 7 municipios ya. Baja California Sur tiene menos municipios que eso y tiene una ley mucho más gorda. Entonces, Oaxaca con 570 municipios no es la ley, no es el estado con la ley más gorda. ¿Qué sí vemos, por ejemplo? En Baja California sí vemos con una ley delgadita con 67 artículos, vemos un montón de reglamentos municipales. Tijuana tiene más de 100 reglamentos municipales, lo cual es un problema del cual ahorita podemos hablar. Pero en los estados en los que hay mucha regulación, ¿no? Como en el caso de Sonora, en el caso de Coahuila, por ejemplo, los municipios tienen 1 o 2 reglamentos o 3 reglamentos. Generalmente, las capitales normalmente están más echadas para adelante, pero el común de los municipios tiene poquito porque está todo resuelto en la ley.
lo cual es por lo demás una ventaja. Esto es muy interesante. Fíjate que hay quien dice que los municipios deben reglamentar. Yo digo no. A diferencia del Estado y de la Federación, en los congresos, poderes legislativos, en el municipio la facultad reglamentaria es potestativa. Yo decido si reglamento o no de reglamento. No estoy obligado a hacerlo. Pero también tengo delimitadas las materias en las que lo puedo hacer. No. Y ese tema es para hacer un escándalo nacional. Mira, primero, ¿qué pasa si uno reglamenta una materia? Aplica la ley estatal. Ya lo decía yo hace rato, principio de subsidiariedad, supletoriedad constitucional en materia municipal es que a falta de reglamento entra la ley estatal. Entonces yo como municipio puedo decir no reglamento nada. Y entonces, ley estatal. Eso no lo puede hacer el Estado y la Federación, están obligados a regular, ¿no? Bueno, tema número 1. Tema número 2, los municipios entonces, pueden o no reglamentar. Y la otra cuestión es que la Constitución establece que los municipios pueden reglamentar las materias municipales, ¿no? Dice una cosa muy chistosa la Constitución, dice, pueden emitir reglamentos en torno a funciones, materias, procedimientos y servicios municipales. 4 conceptos. Lo único que está claro en la Constitución es cuáles son los servicios municipales. Fracción tercera del artículo 115 constitucional. Pero ni las funciones, ni las materias, ni los procedimientos están previstos en ninguna parte y el municipio puede reglamentar sobre eso. ¿Qué es una materia municipal? Pues yo pregunto, ¿qué es el municipio? ¿Qué es lo municipal? Y entonces empezamos a rascarle y nos vamos a topar con un asunto muy interesante. Si lo municipal es, como dice toda la doctrina, una población que está asentada en un territorio que tiene un gobierno, tiene normas de convivencia, eso es el municipio aquí en China y en Namibia y en Suecia, donde quieras, eso es el municipio. Población, territorio, gobierno. Entonces, si yo puedo regular la materia municipal, pues cualquier cosa que toque a la población o el territorio es materia municipal. Y esto es al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Yo tengo contabilizadas más de 100 leyes del Congreso de la Unión, federales o generales, que tocan la materia municipal. Más de 100. Que cualquiera diría, ¿cómo? ¿Ese es federal? ¿Es municipal? Sí, artículo 115 puede ser reglamentada por el ayuntamiento. ¿Es municipal? Esa es la pregunta. ¿Es municipal? En España funciona muy interesante porque en España dice los municipios pueden reglamentar, pueden ejercer sus funciones autonómicas, digamos, respecto a los asuntos en donde tengan interés. Cualquier cosa que eso signifique, ¿verdad? Entonces es un asunto inmenso. Mucho más amplio. Al final del ejercicio, yo lo que digo es que los municipios, y es un asunto de prueba y error, pueden reglamentar prácticamente lo que sea. ¿Qué van a reglamentar en la vida real? Lo que les duela. Los municipios no se van a reglamentar la materia nuclear. ¿Por qué? Pues porque no es una cosa cotidiana que no. Pero sí pueden reglamentar, por ejemplo, la calidad de las aguas del río, ¿no? Pueden meterse con temas que normalmente están vedados porque son federales, como los temas del agua con la CONAGUA, como los temas de bosques con la Comisión Nacional Forestal. Ahí no se pueden meter los municipios. Cuando lo han hecho, les ha ido bien, al momento de los amparos y las controversias constitucionales, ¿no? Entonces, yo diría, pueden reglamentar prácticamente lo que quieran. El caso más divertido de todos, o más emblemático, no divertido, el más emblemático, porque además es trágico, que además es un caso muy viejo, donde los municipios reglamentan en una materia que jamás podrías pensar que fueran a reglamentar. La materia más federal de todas las materias federales, armas de fuego y explosivos. Eso es de la Sedena, nadie se puede meter ahí. Hazle como quieras. El bando de policía y buen gobierno de Zapotitlán dice que aquí no se pueden vender cohetes. Y hazle como quieras. Llega la gente con permiso de la Sedena y lo sacan a patadas, pues. E imponen la norma municipal por encima de una norma federal, y no hay quien brinque, ni particulares ni gobierno federal, ¿no? Porque se asume que las condiciones de seguridad, y vamos a preguntarle a ¿dónde terminan los cohetes, los mercados de cohetes en el Estado de México? En el Estado de México. En Tultitlán, sí, si no fue la memoria. Cada año revienta el mercado. Algo. Ajá. Y ahí hay un asunto en donde le toca al gobierno municipal regular esa materia. Yo no sé qué diga la Sedena, le toca al ayuntamiento regular la materia, porque es municipal. Y vamos a la corte. Cuando quieras, vamos a una controversia constitucional y lo resolvemos allá, ¿no?
Yo les digo a los municipios que prácticamente siempre nos ha ido bien cuando hemos ido a la Corte a dirimir este tipo de cuestiones. Y entrando también a un tema que particularmente a mí me resulta muy interesante, lo señalaste hace unos momentos, ¿no? En 1999 se hacen estas modificaciones a la Ley General de Procedimiento Administrativo, se crea la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y hace algunos años, bueno, empieza a expandirse el tema de mejora regulatoria en toda la nación, que particularmente considero también que es como un tema un poco de ir convenciendo a la gente de los beneficios, de evangelizar, es más, me voy a permitir utilizar este término, de evangelizar a los gobiernos, todos sus niveles, sobre los beneficios que genera la mejora regulatoria, la implementación de la mejora regulatoria al interior de su gobierno para, en distintas cuestiones, ¿no? Simplificación administrativa, mejora de trámites, pero uno de los factores muy importantes de la mejora regulatoria evidentemente es la calidad normativa. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a, bueno, ya hace 3 años se modifica la ley y se crea, ahora pasa de ser la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, donde el cambio más sustancial, que no es la estructura de la ahora CONAMER, porque al final sigue siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, sin embargo, pues se genera la Ley General de Mejora Regulatoria. Y entonces aquí sí entramos a un campo bastante divertido, porque pues como todas las leyes generales, pues establecen las facultades que deben de tener los estados y los municipios para este tema. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo quisiera empezar por la reforma constitucional en materia de mejora regulatoria rápidamente. No, se reforma el artículo 25, si no me falla la memoria, constitucional, se introduce un párrafo y se recorre el último, como sea, y hay un párrafo en el artículo 25 que establece la mejora regulatoria. Podría decir, wow, chido, ¿no? Sí, pues, pero esa inserción en la Constitución genera, yo ya lo tengo puesto en una controversia constitucional, con una acción inconstitucional por lo demás, el argumento, genera derechos a los gobernados. Yo tengo el derecho a la mejora regulatoria, el gobierno está obligado a mejorar la calidad de la regulación y tenemos que empezar a litigar ese tema. Es un derecho de los gobernados, no es una política del gobierno, no. Y ojo, porque el artículo 25 constitucional ha sido materia de discusión jurisdiccional muy pocas veces, muy poquitas. Y la Corte ha dicho, ese artículo no genera ningún deber al Estado respecto a los gobernados. Los gobernados no tienen ningún derecho ante ese artículo constitucional. Yo digo, está bien, nomás quiero hacer reforma. Y ahora hay un parrafillo que vamos a empezar a discutir. En la acción de inconstitucionalidad que interpuso el INAI, creo, IFT, no me acuerdo quién, contra las reformas del registro de teléfonos celulares hace un año, promovimos un artículo con esta figura de amigos de la Corte, promovimos ante la Corte una serie de argumentos con base en los derechos de los gobernados en materia de mejora regulatoria para coadyuvar a tumbar esa cosa. Pero a ver cómo nos va. La Ley General de Mejora Regulatoria tiene un problema desde la perspectiva municipal. Dice la Ley General: esta ley es aplicable para la administración pública federal, para la administración pública de los estados y para los municipios. Yo digo, a ver, quieto. ¿Cómo que para los municipios? ¿Qué es el municipio? Población, territorio, gobierno. A eso le estás aplicando, ok, a ver, población, territorio, manifiéstense. No. Debiste haber dicho la figura gubernamental o administrativa en lo municipal, pero no la legislativa. Materialmente hablando, los municipios emiten leyes, son normas jurídicas, se llaman reglamentos o bandos. Chistoso porque hay 4 estados del país donde todavía se llaman ordenanzas y eso está muy lindo, a mí me encanta. Me regreso al asunto. La Ley General de Mejora Regulatoria dice: el Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal, la Administración Pública de los estados se tienen que ajustar a todo esto en la regulación que emitan para los particulares. Pero los poderes legislativos, dice la Ley General, aplicarán los principios, pero así si quieren. Bueno, los ayuntamientos tienen la doble cachucha que acabamos de comentar. Tienen una administración pública a cargo del presidente municipal
donde están las ventanillas de cara al ciudadano, que ahí deberíamos aplicar mejora regulatoria, pero tienen un poder legislativo que se llama ayuntamiento, que es el que aprueba los reglamentos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La producción de las leyes y de los reglamentos en materia municipal es una facultad soberana en la federación y en los estados y autónoma en los municipios, que tienen mucha libertad de configuración. Son decisiones políticas, se reglamenta así, se legisla así, y ahí no hay manifestación de impacto regulatorio y nada que se le parezca, ¿no? La parte ejecutiva del asunto, ejecutar lo anterior, ahí no tienen libertad de configuración, se tienen que ajustar a lo que es la norma, y ahí pueden hacer mejoras en el trámite, y eso es lo que debió haberse visto a nivel municipal. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Como la ley general dice que los municipios están sujetos a la mejora regulatoria, entonces en los estados se ha venido reproduciendo el asunto, y lo dicen las leyes, lo dice la ley de la legislación municipal de Guanajuato, por ejemplo. Dice: gobernador del estado, no voy a publicar en el periódico oficial, que por lo demás ese es un problema serio, ningún reglamento municipal que no tenga manifestación de impacto regulatorio por atrás, ¿no? Y los municipios ahí van flojitos y cooperando, ¿no? Subordinados, sometidos a lo que dice el señor gobernador, y le conceden la manifestación de impacto regulatorio, y se pervierte la figura que estamos comentando. Este tema que acabo de decir de la publicación de los gobernadores me lleva a hablar un poco de los problemas de la regulación municipal, cuáles son los retos y los obstáculos que tenemos al respecto. Yo diría que tenemos varios, pues, pero me voy a concentrar en uno, el más fuerte en mi opinión. La facultad reglamentaria incluye la posibilidad de agotar todas las etapas de procedimiento legislativo a nivel local, a nivel reglamentario municipal. Iniciativa, discusión, aprobación, luego una chiva rara que se llama la promulgación, rara porque a nivel municipal unos estados la contemplan, otros estados no la contemplan. Yo tengo mis dudas de que el presidente municipal tenga derecho a promulgar, porque si tiene derecho a promulgar la norma, tiene derecho de vetarla, de no promulgarla, como el presidente o el gobernador. La diferencia entre el presidente municipal y el presidente de la República o el gobernador es que el alcalde participa en la discusión de la producción de la norma, él tiene voz y voto ahí, los otros dos no, por eso tienen una herramienta para controlar al Congreso. Creo que los alcaldes no deberían tenerla, esa es mi posición y la habré de desarrollar con más cuidado. Entonces, iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, y luego viene la publicación. La mayor parte de los estados, los instrumentos normativos que aprueban los ayuntamientos deben ser publicados en un órgano de difusión que no les pertenece y sobre el cual no tienen control, que es el periódico oficial del gobernador. Y él publica cuando quiere lo que quiere. Y entonces ejerce una suerte de veto sobre los reglamentos municipales. Lo regresa con observaciones, este no te lo publico porque no me gustó así, así, etcétera, etcétera. Esta facultad, que es prácticamente todos los estados de facto, en Tamaulipas es de derecho. La ley dice, debe remitirse al gobernador para que vea si le gustó o no le gustó, lo pueda regresar, ¿no? Y entonces eso hace nugatorio, digamos, la facultad reglamentaria a nivel municipal. Yo les digo a los congresos de los estados, hey, señores, legislen en la materia. No, pues porque te la están aplicando a ti. A ti, Congreso del Estado, te están aplicando. Pero es una ley, si no quiere el gobernador no te la publica, ¿no? Entonces en México esto se resolvió con una reforma constitucional que establece que si en determinado tiempo el presidente no publica, pero tampoco ejerce el derecho de veto, entonces el Congreso publica en forma directa. No. Ya se me olvidó. Romper la inspiración. Ya. Bueno, entonces también esa parte, pues. Bueno, ese es el problema más importante en materia de reglamentación municipal, ¿no? Hay otros problemas que tienen que ver, digamos, con... A mí me gusta, por escandaloso, hablar un poco de la facultad de iniciativa. ¿Quién puede presentar una iniciativa? Y hay gente a la que le gusta. Los ciudadanos. Digo, a ver, ¿cómo? ¿Por qué los ciudadanos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En su carácter de qué? Es que la democracia participativa, está chida la democracia participativa, pero vivimos en un régimen de democracia representativa. Y por eso elegimos legisladores para que promuevan las leyes. Y por eso tenemos un ayuntamiento para que se encargue de ese proceso. Entonces, si los ciudadanos tienen derecho a iniciativa, y aquí me pueden quemar en línea verde las veces que quieran, no me importa. Si los ciudadanos tienen derecho a presentar iniciativas, entonces ¿para qué queremos representantes? ¿No? Para reevaluarlas y discutirlas y revisarlas, órale, pues está bien.
yo creo que la facultad de iniciativa debe ser exclusivamente de los regidores, síndicos y presidente municipal, nada más. Sin irnos al extremo de Puebla. En Puebla dice, solamente pueden presentar iniciativa 2 regidores o más. No síndicos, no alcaldes, no regidores individualmente considerados. Solamente 2 regidores. Y ese es un problema que genera violaciones a los derechos políticos electorales de los gobernados, de los regidores, ¿no? Tenemos también problemas importantes en la fase de la discusión. Esa es la parte que a mí me duele más, porque yo creo que de todas las fases del procedimiento legislativo, unas fases, unas etapas, unos procesos son esenciales y otros no son esenciales. Por ejemplo, la iniciativa no es esencial, no es un requisito esencial del procedimiento que haya una iniciativa firmada, porque puede un día aparecer algo siempre que sea debidamente discutido y ya no importa dónde haya surgido. Pero la discusión y la votación son esenciales. Si no se vota expresamente a favor y se cuentan los votos, no se puede declarar válida una norma. Ese es un requisito esencial. Y la discusión es un requisito esencial. La discusión significa que presentado un proyecto se tiene que tomar una comisión, que son los órganos de deliberación del Congreso o de los ayuntamientos, y estos tienen que producir un dictamen que se regresa al pleno y se vota. Este proceso se lo brincan todos los días todo el mundo. Todos los días, empezando por los congresos y el Congreso de la Unión, que por de urgente lluvia de resolución se lo brincan. La Corte ya lo dijo en más de una ocasión, las violaciones al procedimiento parlamentario, particularmente en la fase de discusión, no darle voz a las minorías, por ejemplo, ¿no? Que no tengan la oportunidad de expresar su punto de vista, o que no se tome una comisión, que no haya un dictamen, que no se distribuya el dictamen, ¿no? Esas son materias para anular las normas. La semana pasada se publicó una sentencia de la Corte a una... creo que fue una controversia constitucional, no importa. El chiste es que la Corte declaró inválida la ley del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. No tenemos sistema anticorrupción. ¿Por qué? Porque la ley tuvo violaciones en el procedimiento. ¿Qué pasó? No se distribuyó el dictamen. Toda la Corte dijo violaciones al principio de democracia deliberativa, va para abajo la ley completa, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una, les dicen áreas de oportunidad, ¿no? Para que los ayuntamientos mejoren la calidad de su regulación, discutiendo debidamente los productos legislativos, ¿no? Normativos. Fíjate, en este tema también, pues sabemos que la mejora regulatoria, como cualquier política, pues, y regresando un poco al tema de los recursos, ¿no? Es un tema muy especializado como cualquier otro, pero también la propia ley, pues, obviamente obliga a tener dentro del gobierno el talento humano, no voy a decir recurso humano, el talento humano para poder llevar a cabo una adecuada mejora regulatoria. Y en mi experiencia también lo que he visto, sobre todo a nivel estatal, no tanto a nivel municipal, y ahí es donde me gustaría también tu opinión, es que ¿qué es lo más fácil ante el desconocimiento? Pues copiar. Y entonces, ¿qué han hecho algunos estados? Pues copiar la ley general. Literalmente la ley general, sin darse cuenta que a la federación le ha costado un trabajo de más de 20 años expertise, digamos, en el tema de mejora regulatoria. Y eso, a su vez, pues ha sido también malamente replicado, quiero pensar, o por lo visto, en algunos municipios. Entonces, de por sí no hay recursos para temas sustanciales, sustantivos, de relevancia e importancia, pues cuáles van a ser los elementos y los recursos para poder implementar una mejora regulatoria eficaz y eficiente en los municipios, ¿no? Yo veo ahí varias cuestiones. La mejora regulatoria es uno de los temas que yo les digo a los municipios que no reglamenten. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya hay una ley general. ¿Para qué? No te compliques la vida, como tampoco tiene sentido, salvo que tengas elementos diferenciadores que haya que hacer valer. No tiene sentido que emitas un reglamento de archivos, de transparencia, de acceso a la información. No. No tienes que repetir como cascada lo que está haciendo la Federación del Estado. No tiene sentido. Y como tú tienes la potestad de decir, esta materia no la regulo y me someto a la legislación estatal, no regules la mejora regulatoria, ni los archivos, ni la transparencia, ni un montón de cosas más. Es mi opinión. La otra cuestión es la siguiente.
¿Dónde veo yo un área de oportunidad? Un área de oportunidad para que hagamos valer cosas nuevas. Por ejemplo, los apartados o los aspectos que deben ser evaluados en la manifestación de impacto regulatorio, ahora se llama diferente, ¿no? Análisis de impacto. Análisis de impacto regulatorio, ¿no? Para homologar, también ahí es para homologar, porque México, has de saber que México era el único país miembro de la OCDE que utilizaba el término de manifestación de impacto regulatorio, donde en todos los demás se refería al análisis de impacto regulatorio. Ya pertenecemos. Ya estamos ordenados. Bien. Yo lo que digo es que la manifestación de impacto regulatorio, perdón, la OCDE, debería incluir algunos temas que le dan al municipio. Por ejemplo, un análisis anticorrupción de los trámites. Evalúalo desde la perspectiva A, B, C, y haz un análisis de riesgos de corrupción como parte de la evaluación de impacto regulatorio, ¿no? ¿Qué más? Evalúa, por ejemplo, la oportunidad de desconcentrar la prestación de los servicios en la manifestación de impacto regulatorio. Evalúa si la manifestación de impacto regulatorio implica un ahorro para la administración pública. Hay muchas otras cosas más que se pueden hacer. Impacto urbano y vial, ¿no? Del nuevo trámite, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión que yo creo, no hay modo, no hay forma, salvo en 4 o 5 casos que tú conoces mejor que yo, no hay forma de que en los municipios tengamos personal capacitado en las dependencias que tienen que emitir el análisis de impacto regulatorio. No hay forma, es imposible. Es más un problema que una solución para la parte del gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Pues la copian y la pegan o exentan la manifestación de impacto regulatorio para todo el mundo o se la aplican, lo que tú quieras. Yo creo que deberíamos convertir el asunto y no lo vamos a resolver con capacitación, eso sí no, porque la rotación del personal es muy alta, no tiene chiste. Yo creo que lo que tenemos que hacer es o tercerizar el servicio para que despachos en la universidad se encarguen de hacernos esa chamba, o bien las unidades de mejora regulatoria, profesionalizarlas y que sean las que se encarguen de hacer el análisis. Porque las dependencias no lo van a hacer, es imposible que lo hagan, ¿no? O lo van a hacer muy mal y las otras van a decir que sí, palomita, 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 y no estamos cumpliendo con los objetivos que se tienen. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Delia, por la conversación, ha estado muy sabrosa la jornada. Necesitaríamos más tiempo para poder profundizar en más temas relacionados con este mundo tan maravilloso que le llamaron municipio. Así es, el derecho municipal. Gracias. Gracias, Rubén.